Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Hugo Araujo y soy Biomimicry Professional. Bienvenidos a esta charla acerca de biomímesis, biomimicry, biomímica y muchas formas de decirlo. Es fundamentalmente emular la naturaleza de, de manera concreta y poder hacer diferentes cosas con ella. Si tienen preguntas, por favor, no dejen de hacerlas. Yo las voy a estar recibiendo vía WhatsApp, entonces siéntanse con la libertad de interrumpirme. Yo formo parte de Biomimicry México. Si quieren saber también más de nosotros, vayan a biomimicrymx.org. Les voy a compartir la pantalla y, para empezar la presentación. La presentación de hoy va a durar aproximadamente 30 minutos. Y en esos 30 minutos les voy a explicar cómo a través de la biología nosotros hemos logrado, en 7 Vortex hemos logrado crear un lienzo ecosistémico que ayuda a los pioneros, a sus comunidades y a sus organizaciones. Entonces, la herramienta per se es esta, en la que voy a trabajar. Es una herramienta de presentación y vamos a empezar por los elementos esenciales. Biomímesis o biomimesis es la práctica que requiere 3 ingredientes interconectados: la parte ética, la parte de reconexión y la parte de emular. Esto es muy importante porque vemos muchas soluciones bioinspiradas, pero realmente a nosotros nos enseñan a hacer esto a través de estos 3 pilares. Asimismo, de estos pilares tenemos los principios de vida. Los principios de vida nos ayudan a entender patrones profundos de la naturaleza que existen en la mayoría de los sistemas vivos, como por ejemplo evolucionar para sobrevivir, y eso tiene subprincipios, que es como replicar estrategias que funcionan, integrar lo inesperado, recombinar la información. Hay 6 áreas principales que son adaptarse a condiciones cambiantes, sintonizarse y responder localmente, utilizar química amigable con la vida, ser eficiente en el uso de recursos e integrar desarrollo con crecimiento. A través de estos principios, al menos eso fue lo que yo hice, fue diseñar una plataforma que nos permitiera eh, conectar el conocimiento. Viviendo en la naturaleza, lo que quería era poder integrar desde nuestra metodología, poder representar un resultado tangible del pensamiento biomímico, de la biología al diseño. Por ejemplo, lo que hicimos allá, y esa es la primera parte, fue descubrir modelos naturales. Entonces, viviendo en la península de Yucatán, en el Cuyo, aprendí de las comunidades de flamencos, de la duna costera, y buscamos patrones profundos. Después de los patrones profundos, abstrajimos las estrategias biológicas, que en este caso las vamos a ver un poco más adelante, son los intercambios de energía que suceden en un ecosistema. Entonces, aprendiendo del ecosistema y de sus integrantes, me di cuenta que las relaciones eran fundamentales y que esas relaciones estaban determinadas por los tipos de intercambio de energía que hay entre ambos. Después identificamos una función. En el caso de la función, de lo que nosotros queríamos para 7 Vortex, era transferir conocimiento, y con esa función optimizar, transformar energía, proveer servicios ecosistémicos. Definimos el contexto. El contexto, pues, es el cambio climático y todo lo que vivimos al día de hoy, todos estos retos. Y hicimos una lluvia de ideas bioinspiradas donde podíamos ejercer este tipo de plataforma en educación, en salud, en cadenas de valor, en arte. Y cómo a través de ello integramos los principios de vida. Y los principios de vida eh, metidos en el diseño después nos llevaron a emular esos patrones profundos. El proceso no es siempre lineal y cada uno lo vive de diferente manera, pero definitivamente estos son los componentes principales. Y después volvimos a utilizar los principios de biomímesis, de vida, para poder decir, bueno, en esto estamos bien y estamos poco a poco entendiendo cómo le vamos a hacer para profundizar en la medición de cada uno de ellos. Y pues obviamente la química en el agua es un principio que es relativamente difícil de seguir. Entonces, biomimesis se compone de estos elementos esenciales, de los principios de vida y de un proceso que seguimos para desarrollar e innovar.
el patrón profundo, como se los mencionaba, tiene que ver con las relaciones biológicas. Lo que yo aprendí de los biólogos, vengo de la parte de innovación social y negocios, es que ellos veían los intercambios de energía así, lo cual me pareció pues casi como un sistema eléctrico. Eso me encantó, pero pensé que había algo más detrás de eso. Si teníamos la posibilidad de visualizarlos de una manera diferente, podríamos decir, bueno, hay 6 tipos de relaciones y uno, que es el fundamental, que me llamó más la atención estudiando negocios, es que siempre aprendemos a competir y competir nos lleva a un resultado menos, menos. Entonces, esta competencia, si la transformamos en ganar, ganar en lugar de perder, perder, es parte del cambio que necesitamos tener como humanidad al día de hoy y creo que nos podrían ayudar a entender este tipo de visualizaciones. Entonces hay diferentes intercambios biológicos y pues son aprovechados de manera diferente, pero el hecho de que biomímesis trae una perspectiva multidisciplinaria hace que ocupemos el conocimiento y el pensamiento biológico de una manera diferente. Entonces, con estos ingredientes de biomímesis, creamos un lienzo ecosistémico que se volviera una fuente abierta de innovación e inspiración para empoderar perspectivas locales y conectar soluciones. Y lo voy a recorrer un poco para que lo conozcamos. Pero, por ejemplo, aquí hay entradas de diferentes personas de todo el mundo, ya son más de 140 países y 3.200 ciudades que han metido todo este tipo de conexiones. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles da parte de sus clases en el TEC de Monterrey a través de esta plataforma. O eh, los profesores también están dando clases aquí. Aquí hay una idea para hacer denuncias colaborativas desde el terreno y que podamos tener como un testigo de tala ilegal, de desarrollo desordenado, predios irregulares. ¿Qué pasaría si empezamos a acumular información en cada uno de estos y empezamos a ver cómo ha ido cambiando el predio para tener un testigo colectivo de los tipos de cambio que pasan en cada reserva natural? Cada quien es una herramienta que nos permite autoorganizarnos y cada quien pone diferentes cosas. Por ejemplo, aquí Daniel Wall es una de las personas que está hablando más de regeneración y lo que hice fue un playlist de videos de YouTube. Entonces, estos videos se pueden meter todos aquí, las pláticas están abiertas y se puede compartir, por ejemplo, mediante estos vínculos. Todo esto está en la fuente abierta. Una vez que tienes un usuario, puedes entrar aquí a ver los diferentes formatos de medios, como el Loki 7. En el Loki 7 tenemos de 7 en 7 las cosas que aprendemos cada vez y las vamos metiendo ahí como para hacer una pequeña revista digital. Entonces, esto se vuelve una plataforma que fue creada a través de los principios de vida, de los principios de biomímesis, y eso nos fue dando una versatilidad súper, súper interesante que nos ha permitido potenciar el crecimiento de lo que tenemos y de lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, mi presentación está aquí, en acelerar la evolución cultural. Ya repasamos los elementos esenciales, ya vimos los principios de vida, ya vimos el pensamiento biomímico, el patrón profundo y cómo eso nos llevó a una innovación de talla mundial. Ahora, esta innovación busca que los pioneros, en este caso puse a mi profesora de biomímesis en Estados Unidos, como ella era un ejemplo de una pionera que estaba tratando de impartir como un pensamiento interesante alrededor de la sustentabilidad. Cómo ella, sus redes y su organización podían favorecerse de una herramienta como tal. También ha funcionado para el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, para Reforestamos, para Conavio, para las reservas naturales, etc. Entonces, los pioneros, por ejemplo, la pueden utilizar como una herramienta de curación. En el caso de Dana, por ejemplo, podemos ver que ella ha dado varias conferencias y estas conferencias también se pueden poner aquí. Entonces, esto permitiría que rápidamente alguna escuela pueda tener acceso a este tipo de pláticas sin necesariamente haberlas conocido previamente. ¿Cómo se hace una curación? Entonces, aquí puedes meterte a hacer una burbuja, haces tu usuario en esta parte, en la parte de arriba a la derecha. Tienes
un nombre que se pone aquí, por ejemplo, Biomimicry México, y tenemos un link que podemos tenerlo desde cualquier lugar. Después podemos poner una estampa de tiempo, un color, y subir una imagen o poner un video de YouTube, por ejemplo, con el puro vínculo aquí se puede colocar el video de YouTube y bueno, sale aquí, se pone Serasa Media y se le puede poner un abstract. Y entonces con ese abstract ya tienes una pequeña descripción o una etiqueta y esa etiqueta la guardas y ya tienes aquí directo como tu primera burbuja con un contenido y cuando pasas el mouse por encima se ve la imagen. Entonces si queremos crear una burbuja, lo abrimos, jalamos una línea y desde ahí sale la burbuja. Lo mismo para cada uno de los elementos. Esto nos permite armar ecosistemas visuales, no ecosistemas vivos, evidentemente, pero cada una de estas variables puede, por ejemplo, tener los tipos de intercambio. Si sabemos que estos dos jugadores tienen una relación de colaboración, entonces lo podemos poner aquí. En esta plataforma se puede subir contenido de una empresa social, se puede subir contenido de cualquier ONG. Esta plataforma es abierta y fue hecha desde mi punto de vista como un pionero de la sustentabilidad y para que le sirviera a todos los demás. Entonces, como mucho de lo que visualizamos cuando la estábamos generando es cómo darle una herramienta a todos aquellos que están trabajando en un futuro más positivo para que puedan poner su información ahí. Entonces, por ejemplo, sabemos, no sé, que la minería tiene una relación con el agua un poco, eh, digamos, de depredación al día de hoy, ¿no? Entonces la minería se lleva la energía, el agua la pierde, y esto nos permite pues ya tener un tipo de afirmación que abre una conversación. A ver, ¿por qué crees que es así? ¿Y qué se puede poner aquí? Se podría poner una imagen donde nosotros argumentemos el por qué, voy a agarrar cualquier imagen, pero que argumentemos el por qué pensamos que es así, o un video, y entonces aquí se guarda y ya la tenemos disponible. Entonces, el agua se compone de los habitantes de la montaña o del río, del mar, de la ría, como pasaba en el Cuyo. Y cada una de estas cosas nos da un mapeo de actores o la explicación de un problema complejo. Y cuando tenemos la intención ya clara, definida, podemos trabajar con esta parte de la herramienta, que es cómo pones aquí, se fijan las bolitas y entonces tienes una comunicación como mucho más certera y dirigida a lo que estás pensando. Por ejemplo, bueno, voy a regresar a la presentación. Esta es la parte de curación y se puede utilizar también como sistema de información para una institución o una organización, que es lo que me están preguntando. Entonces, en una institución, vamos a ver una que hice hace poco, que es un webinar para la Universidad de la Cooperación Internacional en Costa Rica. Entonces, aquí fuimos poniendo eh, como diferentes contextos que ellos tienen, donde, en qué tipo de iniciativas se ha utilizado, por ejemplo, cuál es el contexto que describen en sus documentos, cómo pueden pensar en la producción regenerativa, en todo Costa Rica, qué es lo que busca hacer la regeneración. Entonces, esto ayuda a un proceso nacional a través de una escuela que está conectada con múltiples organizaciones y además les da, por ejemplo, un plan de acción. Entonces el plan de acción se pusieron de acuerdo, yo les ayudé a mapearlo, pero a partir de la crisis quieren como terminar con esta etapa de crisis a través de creación de capacidades y de un soporte más amplio en una fase uno que fortalezca la fase 2 y que nos ayude a hacer todo este tipo de actividades para generar una escala global en términos de bioregiones regenerativas. Entonces, eso es solo uno de los ejemplos que hice y que nos podrían servir a cualquiera de nosotros para poder investigar y aprender de este tipo de herramientas. ¿Hay alguna pregunta por ahí que quieran que responda? Estoy revisando, ¿eh? Si tienen preguntas. Ok, no hay preguntas todavía. Por ejemplo, en las comunidades o redes
también hemos mapeado la comunidad de biomimesis. Es una comunidad que está presente en todo el mundo. Y entonces, pues, hicimos una investigación de más o menos 3 meses, donde fuimos como tejiendo una hamaca, conectando persona por persona con las organizaciones en las que participaban. Y pues miren, esto ya es una referencia a nivel mundial de cómo está compuesta el ecosistema global de biomimesis y cómo cada uno de los actores que tenemos ahí son representados. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estas estrellitas, podemos entrar, no sé, por la parte de países. Entonces, en lugar de entrar, a ver, en el modo de presentación, voy a poner en las estrellas y en la parte de países, podemos entrar a ver cuáles son los países que están aquí. En este tipo de países, o sea, busquemos, por ejemplo, dónde está México. Lo voy a hacer un poco como más centrado. México está ahí, pero para enseñarles, si le pongo aquí México o como México, le pone una sombra en color rosa para que la podamos ver. Y esta sería como uno de los principios de la red de Biomimesis México. O sea, quién está por aquí, cómo está compuesta, las universidades que hay, y podríamos ver quién está en la Ibero, cómo participan, la expedición, que también la van a tener aquí presentada, como expediciones que funcionan bien ahí, cómo estamos conectados, por ejemplo, Raúl, cómo está conectado con los demás, cómo el Instituto Nacional de Ecología también tiene participantes ahí, con otros que están en Veracruz. Entonces, se puede utilizar para el plan de conservación de una especie, totalmente, se puede utilizar para eso. Entonces, te voy a enseñar un ejemplo, como por ejemplo el PROCER se llamaba ese plan, que es el de protección a especies en peligro de extinción. A ver si lo tengo por aquí. No está. A ver, el águila. A ver si el águila sí está. No lo veo. A ver, ¿cómo lo busco? Naturaleza Ciudad de México. No, este es como para aquí, el águila real. Mira, por ejemplo, en Ciudad de México, lo que hay alrededor de la naturaleza, las reservas que existen, el águila real, dónde está, pero no, no lo tengo aquí. Creo que escudo nacional, o sea, dónde ha estado, y como el águila representa pues diferentes cosas para nuestra cultura, ¿no? Entonces se puede poner así, pero déjame ver si tengo algo de conservación, porque lo tengo que tener. En la sierra lo ocuparon. A ver, mira, aquí hay agricultura regenerativa, factores de éxito de una campaña de conservación. Eh, Aquí está, el águila. Entonces, el águila, por ejemplo, hice un ejercicio de conservación. No se puede cambiar al idioma español, pero tú le puedes escribir en lo que quieras. Entonces, realmente, o sea, podría estar hasta en Tojolabal y eso es parte del objetivo, que las comunidades indígenas tengan sus propios indicadores. Entonces, cada quien sube la información en su idioma. Estos botones son para abrir y cerrar como on-off, prender y apagar las cosas que hay aquí. Entonces, por ejemplo, los puntos principales, los temas del águila real, es la descripción, la cultura, el monitoreo, la conservación. En el monitoreo vemos que en el 99 había 32 nidos, en el 2014 45 y 81 parejas, 2017, 2018. Y podemos ver también cómo los años están ligados a los videos, por ejemplo. Hay algunos que están, otros que no. Y aquí podemos bajar infografías también. Entonces, esto nos permite, si queremos enseñarle, no sé, a una comunidad acerca de una especie en particular, pues aquí podríamos tener material de apoyo en lugar de tenerlo que buscar cada vez por un lado diferente, ¿no? Lo ideal aquí es que tenemos de dónde vienen las fuentes y entonces aquí lo podemos poner. Entonces, bueno, regresamos a la presentación.
Sirve para la institución, como les acabo de enseñar, como sistemas de información. Por ejemplo, en el caso de Dana, tiene una parte que se llama sinapsis y tienen ahí unos reportes que sería para eh, soluciones del cambio climático, ¿no? Entonces, si queremos pensar en la pradera, entonces los granos perennials, que son como locales, si me acuerdo bien, nos sirven para algo, para fortalecer la biodiversidad local, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que vienen en un reporte que puede funcionar con 30 páginas, aquí las puedes ver en un solo infográfico. Y esto nos da la posibilidad a todos de hacer material súper atractivo que nos saque de las presentaciones como tal, solo PowerPoint. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver múltiples soluciones biomimicry que nos ayudan a eso. A ver, déjame ver aquí en qué vamos. Entonces se puede utilizar para visualizar revisiones de literatura sistémica en un tema de interés. Puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Es un canvas, es un lienzo abierto en el que puedes jugar y poner lo que tú consideres que es importante. Por ejemplo, como en la parte de comunidades, bueno, se vuelve como una herramienta de inteligencia colectiva y esto es lo que estoy trabajando para el doctor Sarukan, que o sea, está a la cabeza de Conavio y ha hecho bastantes cosas. Entonces, como me pareció súper interesante poder mapear sus papers, como para centrarnos en eso que me pregunta, y cómo cada paper ha estado ligado a una institución de los que él ha hecho. Entonces, estos papers, o sea, finalmente cada una de estas relaciones tiene una nomenclatura y, a ver, déjame, lo abro por completo porque este es uno de los mapas grandes. Aquí sí realmente sentí que tejí una hamaca. Entonces, aquí, por ejemplo, las relaciones que son las verdes son las de colaboración hacia colaboración en papers, los azules son los autores principales y los morados son colaboraciones entre personas. Entonces, aquí me pareció muy relevante que el doctor Sarukan, en su historia de 50 años, ha generado todo un ecosistema de colaboración a través de instituciones, de colaboradores y autores con la publicación de papers y investigaciones científicas, pero también con la implementación de programas académicos que le han permitido a esos alumnos volverse asesores y entonces esto se vuelve súper, súper interesante, pero además, normalmente cuando tenemos una base de datos y una encuesta cerrada, perdemos la posibilidad de ver qué es lo que está emergiendo como temas. Por ejemplo, yo aquí, de cada uno de los papers que viene en esa lista, veía que todos están en inglés, pero por ejemplo hay uno que puede hablar de ecología. Entonces, en ecología, qué es lo que conecta alrededor de la ecología y, no sé, ecological science. Y luego ese puedo ver en qué paper lo están mencionando y eso ya me lleva, a ver, vamos a poner como restauración para tener uno que está aquí. Entonces hay dos papers que están en restauración y ese paper yo le puedo ver las conexiones. Entonces, es súper valioso. O sea, pienso que puede servir en el CCH, también lo están ocupando ya. Cada uno de nosotros les va a abrir los temas con los que estamos trabajando y pues somos como esta nueva ola de personas que está tratando de colaborar en la biología de manera transversal para tener pues mejores estrategias de conservación, que podamos tener negocios del tipo de regenerativos, que podamos tener experiencias también que nos ayuden a entender mejor la naturaleza. Y pues creo que ese tipo de enseñanzas las podríamos aplicar cada uno de nosotros de diferente manera. Por ejemplo, ya vimos la comunidad, las redes, no sé, cuando estamos hablando de ecosistemas transversales como de zonas bioclimáticas y también para encontrar soluciones, en el Biomimicry Institute y en B3.8 tenían este tipo de cosas, o sea, un paper explicado cómo un ecosistema te da beneficios sociales y cómo esos sociales, por ejemplo, fortalecer las relaciones colaborativas y qué es lo que hay dentro de eso. Entonces te dan la explicación de un organismo, donde ese organismo alrededor de un árbol tiene un principio de diseño y ese principio de diseño es el que podemos imitar, que es un proceso muy parecido al que yo seguí para los ecosistemas. Entonces,
Regresando a esto, ya repasamos cada uno de los puntos y eso pues nos aterriza a procesos de inteligencia colectiva. Esto está como articulado para que poco a poco el sistema de información nos vaya dando insights, ¿no? Por ejemplo, si me meto aquí y veo alguno de estos, entonces por ahora estamos como en la versión temprana, pero lo que queremos es que haga recomendaciones. Por ejemplo, si tú estás hablando de algunas especies en un ecosistema específico, te pueda dar recomendaciones tal vez que vengan de Enciclovida, por ejemplo, o de las fotos que existen. También en esta parte, en el perfil, te da alternativas de otros contenidos que se parecen a lo que estás haciendo y entonces los puedes visitar de diferentes maneras. Esto es pues 100% mexicano y, y fue desarrollado en Europa, pero el diseño fue hecho en la duna costera de Yucatán, en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, y lo hicimos a través también del apoyo de muchas personas, ¿no? Ahí en Facebook les puse el video, pero también se puede hacer colaborativo. Entonces, como ahí empieza a ser interesante. O sea, cuando tenemos un esquema colaborativo, entonces podemos buscar cómo añadir cosas. Por ejemplo, no sé, voy a uno que no es mío, pero aquí tienen algo y entonces yo tengo algo que quiero aportar, ¿no? O sea, como en el desarrollo de esto, entonces me doy de alta como una colaboración y así el dueño de este vortex puede ver lo que yo puse, está señalado, y entonces le puedo poner en el desarrollo, quiero estar yo, ¿no? Y eso nos permite hacer mapas colaborativos que conecten. Y bueno, después yo puedo borrar mis propias burbujas y él también puede poner, pero no puedo editar lo que él hizo o lo que ella hizo. Miren, aquí ya puedo ver que es Melina y no puedo editar lo que ella hizo. Esto ha servido en muchos grupos de trabajo. O sea, por ejemplo, eh, Raúl también debe estar por aquí. Vamos a poner Villafranca. Raúl lo ha utilizado en sus clases y lo ha utilizado para algunos proyectos. Entonces, por ejemplo, proyectos regenerativos en la UMA, algunos decidieron utilizarlo, otros no, pero cada uno de estos proyectos donde sí los utilizó están mapeados aquí y ya hay cierta información que se queda aquí. O sea, por ejemplo, este es un polígono de acción con una imagen atrás utilizada como template que nos permite también, es una especie de geolocalización muy primitiva, ¿no? O sea, no te da las coordenadas exactas y la lectura de algo así es que te vas a esto que son las cañas, tiene ecoalfabetización, polígono de acción, tierra blanca, comunidad. Y a partir de aquí ya puedes ver, o sea, este polígono tiene estas relaciones hacia la bioconstrucción. Eh, Puedes manejar temas muy complejos como el well-being, por ejemplo. Y entonces en el well-being tienes cosas que, o sea, tiene que ver con la sociedad, el planeta nosotros mismos, pues la persona, y darte cuenta que lo que pasa en medio es parte de lo más importante, no solo esos conceptos conectados, sino qué es lo que los está conectando. Entonces nos ayuda a establecer diferentes tipos de metodología y que en lugar de estar haciendo todo en post-its, por ejemplo, pues puedas tener una metodología aquí y que eso nos lleve a entenderlo mejor. Hasta aquí llevamos media hora. Me gustaría poder pasar a la siguiente parte. Eh, si están por ahí y tienen más preguntas, me encantaría responderlas. Me gustaría hacerles un recordatorio que es los martes de biomímesis en la Conavio. Son cada martes a las 10 de la mañana. Uno de nosotros va a estar participando. Miren, aquí en lo que llegan las preguntas, voy a abrir esto y me voy a meter a la página de Biomimicry México. Entonces, en esta página nosotros formamos parte de esta red que es Biomimicry México y aquí podemos encontrar más o menos de qué se trata biomímesis, quiénes son los participantes que están aquí y pues cada uno de nosotros tiene un perfil. La próxima semana va a estar David, es un egresado del Schumacher College, es uno de nuestros orgullos nacionales que anda por ahí también intentando hacer cosas positivas y cada uno es
una fichita, una estrella así. Entonces no se lo pierdan porque hay cosas súper interesantes. Todos venimos de diferentes disciplinas. Aquí le pueden entrar. La red, por ejemplo, aquí hemos utilizado el, el mapeo como una imagen. Ya cuando le das clic aquí, me parece que puedes ir al mapa y puedes ver lo que hay detrás de las personas que están aquí. Entonces, pues la idea era que hubiera preguntas y respuestas. Me encantaría que pudieran seguir haciendo las preguntas. A ver, voy a ver qué es lo que tiene. Aquí dice, ¿la plataforma tiene algún filtro para asegurar que la información vertida por el usuario esté sustentada? No por ahora, el filtro eres tú mismo. Es decir, tú puedes meter lo que quieras y lo hemos intentado pasar a solo las personas que están en sostenibilidad, en conservación, en regeneración, en biomímesis. Y pues estamos partiendo de la confianza para hacer este tipo de cosas. Lo que vemos en esto no es un conocimiento dictado ni científico solamente, pero sí podemos ver pues que hay cosas que son como correctas o no, cada uno le toca ser responsable de su propio contenido, pero lo que nos interesa aquí también es poder ver cómo han utilizado la plataforma para inspirarnos y tal vez, pues no sé, hacer una figura parecida. ¿Qué grado de confianza podemos tener en estas colecciones? Y podemos saber cuando una está todavía en construcción o incompleta. Mira, uno de los principios es evolucionar para sobrevivir. Entonces, esto lo dejamos siempre abierto y pueden ser siempre, o sea, siempre estar evolucionando. Por ejemplo, esta ayer estaba con un par de burbujas y hoy tiene otras burbujas. Entonces, aquí aparece la última modificada y sobre eso es con lo que nos guiamos en cuáles están siendo modificadas. En esto, por ejemplo, no sé, hicieron una descripción de la elección de Trump y pues ni sé si estoy a favor o en contra, pero es una lectura interesante, que es una lectura sistémica de cómo el aspecto político, económico y cultural favorecieron a que fuera elegido Donald Trump y cómo pues es una perspectiva ecosistémica en un tema político, ¿no? Para dar otro ejemplo. Eh, ¿Qué más? El hecho de que el filtro sea uno mismo deja susceptible a la plataforma para que se llene de contenido delicado como pornografía. Hasta ahorita no hemos tenido ni uno solo y esperamos seguir así. Evidentemente, este es uno de los riesgos y tenemos la capacidad de bloquear o de quitar a estas personas. Toma trabajo hacer todo esto. Entonces, no necesariamente hemos tenido esto. O sea, creo que la comunidad ha sido bastante respetuosa y esperamos que así siga. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera? Miren, aquí por ejemplo, esto, cuando yo estaba en la costa, como que quería hacer esto porque me interesaba muchísimo poder eh, entender cómo funcionaba la mata de coco, como le decían ellos, ¿no? Entonces, esa mata de coco, pues, es como una especie de receptor de viento que no pone tanta resistencia al viento. Entonces, yo quería hacer un infográfico, así que me fui a la red, cogí un dibujo, agarré un dibujo de ahí y aquí lo puse como template. Entonces, cuando no está en template, el dibujo se mueve independientemente de las burbujas y cuando está en template, entonces se mueve junto con las burbujas. Eso nos permite tener una descripción adecuada de cada una de las cosas. Por ejemplo, si yo quiero explicar que esta parte de la semilla, me vengo aquí, que esta parte de la semilla es especialmente buena para algo, entonces puedo hacer algo como esto o puedo relacionarla con otras dos partes. Entonces jalo burbujas aquí y puedo dar una descripción bastante más interesante. Lo mismo si queremos descubrir un ecosistema. Por ejemplo, la sierra. Mira, aquí hay de la mariposa monarca. Alguien puso algo y describe cómo es la problemática. Alternar es una ONG que trabaja allá y cómo esto pues les ayuda a ellos a poder entender, digamos, el ecosistema en el que se mueven. Pero si pongo la sierra también, solo que no me acuerdo el nombre, vi una cosa súper bonita, muy biológica. Sierra Nevada, Sierra de Zapalina. Mira.
la Sierra de Zapolinamé, o sea, lo que hicieron fue empezar a mapear la biodiversidad que hay ahí. Entonces también se pueden mapear ecosistemas naturales y esto ya sirve como de cuaderno digital para las generaciones para que vayan pues implementando poco a poco el conocimiento y juntando conocimiento alrededor de esto. Esto lo hizo alguien que está dentro de la semana, entonces él mismo se encarga de distribuir esta información. Yo me acuerdo porque lo conozco aquí y vi uno por ahí que tenía que ver con antropología, por ejemplo. Ese me pareció súper bonito. O sea, aparte de lo que hacemos nosotros es intentar que la información sea atractiva, que sentimos que es a veces lo que le falta también a la ciencia, y cómo se puede hacer un análisis de una tesis a través de un mapeo digital como este. Entonces aquí pueden visitar muchos y múltiples mapeos del estilo. ¿Hay algo más que alguien tenga dudas o quieran saber? Les puedo dar más ejemplos si gustan. Por ejemplo, en la parte de biomimicry, en la Ciudad de México, que siempre hablamos de ciudades inteligentes y de cómo la transformación digital nos va a ayudar. Entonces, aquí lo que hice fue hacer una colección de videos desde la naturaleza de cómo había, por ejemplo, el Wood Wide Web, que es como el Internet de las plantas, cómo funciona un sistema cardiovascular para la movilidad y transporte, la naturaleza de la competencia y cómo la colaboración se tiene que hacer, lo que dicen de reinventar ciudades. Entonces, el objetivo de aquí es que pues no tengamos que estar reinventando el agua tibia cada vez y que se vaya haciendo una plataforma de inteligencia colectiva que también lo que aprendí de las monarcas es que tenemos procesos multigeneracionales. Entonces, poder tener estos procesos de manera multigeneracional en lo que vamos destruyendo, esperamos poder conservar a mucha mayor velocidad de la que destruimos, pero esto nos permite en gente como el Cuyo, que es donde yo vivía, poder ir acumulando sobre su propio ecosistema. Por ejemplo, en el Cuyo, lo que hicimos fue presentar nuestros proyectos de diferentes maneras, ¿no? Y sacar lo que llamamos el pulso de la biosfera. Entonces, siempre se muestra en una línea o se puede descargar por si no tienes internet. Este por ahora es una plataforma en línea y lo que intentamos trabajar es que sea también por internet, offline. Y lo que hacemos para llevarnos un mapeo es tomarle una foto a la pantalla y tenerlo. Por ejemplo, si lo quiero transmitir por WhatsApp, yo puedo hacer esto, copio el vínculo y el vínculo, no sé, por ejemplo, ahora donde me están poniendo las preguntas, aquí puedo hacer esto, ¿no? Eh, tengo la imagen, que la tengo aquí, puedo ponerlo acá y lo mando y entonces con eso ya tengo un tipo de herramienta que me permite generar contenido vía WhatsApp, que es algo que pues no hacemos hoy necesariamente, ¿no? O sea, no es fácil tenerlo. Eh, a ver, entonces, sobre lo que les estaba enseñando, vamos a ver si hay otro tipo de mapeo. Yo lo puedo leer. Cuando lo presentamos así se vuelve un poquito como denso para descifrar. Entonces, por ejemplo, puedo empezar con lo que era nuestra organización. Como les decía, me pongo en el modo presentación, voy a la estrella o empiezo por el lugar. Entonces, el Cuyo, su problema principal tiene que ver con la basura, por ejemplo. La basura es como pues, lo que traen la mayoría de los turistas y nosotros estábamos incluidos en esos turistas, ¿no? Entonces hicimos un proyecto con Indesol pues el pueblo también para poder hacer conciencia sobre la basura. Recogimos toda la basura que había en la playa y poco a poco fuimos ayudando a los negocios locales, a las escuelas, hicimos un proyecto con los niños, no sé, hicimos como todo un approach sistémico de todo esto. En la parte artística, por ejemplo, tengo lo que, bueno, llamo Vibro Fishery. Entonces aquí aprovecho y quito, bueno, le pongo aquí, por ejemplo, una etiqueta que diga countries o países. Y entonces cuando le pones la etiqueta, no solo te muestra lo rosa,
sino también te muestro las imágenes. Aquí son los lugares donde he presentado mi trabajo artístico, y esto fue parte de lo que hicimos en el Cuyo, por ejemplo. Nos pusimos a trabajar con, con los organismos locales, y cada uno de esos organismos los llevamos a una visualización. Entonces hicimos murales, nos metimos en diferentes lugares y fuimos haciendo que la naturaleza ocupara como el lugar principal en cada una de las escuelas, y la gente fue hablando de cada uno de los organismos. En ese entonces nos hubiera encantado tener esto ya bien establecido, porque realmente hizo una diferencia en el pueblo hacia la concientización. Lo hicimos en alianza con la Reserva acerca de las especies invasivas, las especies amenazadas como el pepino de mar, los migrantes tipo pescadores que se mueven alrededor de los bancos de alimento, la ceiba que era sagrada, los mayas que ya habían extinguido, la foca monja del Caribe, foca monje del Caribe. Entonces cada uno de estos representaba una historia, y nos lo fuimos llevando a las escuelas y a todos los lugares. A ver, ¿qué más hay por aquí de preguntas? ¿Qué variable determina el tamaño de la burbuja? Bueno, hay dos tipos de formas de verlo. O sea, si tú tienes las múltiples conexiones, se va haciendo más grande, entonces se llama grado de centralidad. Podemos jugar con esas variables aquí, como todos uniforme o grado de centralidad. Pero también, como es una herramienta de curación y de storytelling, de contar historias, nosotros podemos decidir cuáles son las variables que son importantes. Entonces, aunque esa tenga las más conexiones, yo quiero poner esta acá y esta es acá atrás. Y con ese diamante lo podemos hacer y decir, bueno, quiero poner esta aquí. Y después le quiero agregar otra acá que sea de un tamaño particular. Y entonces ahí ya tengo una historia. Y esto lo puedo hacer una más grande. Entonces hay de las dos. O sea, hay el grado de centralidad que lo determina el número de líneas que lo atraviesan, las conexiones que tiene directas. O tú le puedes aumentar el tamaño, quitarlo, ponerlo, fijarlo en el esquema, eh, dependiendo de lo que quieras hacer. También, si es una presentación lineal, se puede ir haciendo así, y si el orden no es correcto, entonces aquí en esta herramienta de orden podemos regresar y lo podemos reordenar. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Bien. Y pues sirve, a mí me ha servido también, o he visto que le sirve a los profesores, como para enseñar a sus alumnos, ¿no? Porque los profesores normalmente tenemos una forma de dar la información, pero no recibir. Entonces, cuando tienes estos ecosistemas colaborativos, dejas también a través de que los alumnos con un usuario simple de mail y password pueden agregar información al mapa. Entonces, con el paso del tiempo, el conocimiento se va haciendo acumulado o acumulativo. Y entonces podemos tener una base de conocimiento sobre las bioregiones en las que trabajamos, lo cual pues lo hace muy, muy versátil. Para mí la experiencia es que, habiendo usado los principios de biomimesis, eh, es, lo hace absolutamente adaptable. Por ejemplo, en momentos de transformación como ahora, donde todo el contexto sufre muchísimo, esto ha permitido que los equipos se coordinen mejor, alinear a los diferentes actores en una pantalla, pero que vaya emergiendo la conversación. Es decir, aquí en Bélgica, por ejemplo, he trabajado con grupos que están creando soluciones, y lo trabajamos todos a la vez. Uno de nosotros va escribiendo y los otros le van añadiendo información. Entonces, eso hace que haya estrategias que se crearon a través del colectivo y que tengamos una visión mucho más convergente de hacia dónde queremos ir. Si quieren saber un poco más de mi trabajo, tenemos también la página que se llama 7 Vortex, así con letra. Y ahí pues estamos haciendo uno de los experimentos para oncología en México, de cómo aterrizar esto para un sistema de salud, las herramientas de evaluación de impacto que hemos tenido, y las colaboraciones, por ejemplo, con los de la economía de la dona y Kate Raworth en Ámsterdam. Aquí el mapeo, o sea, este es básicamente el principio de la herramienta. Pasar de conocimiento aislado a conectado, a ecosistémico, con los principios biológicos, o sea, con las relaciones biológicas. Y en lo que estamos metidos ahora, que es lo que estamos intentando desarrollar, es cómo entender las bioregiones a través de sus cuencas, y cómo estas cuencas se pueden medir en volumen, calidad,
y acompañadas de un análisis ecosistémico, de una evaluación de impacto y de una herramienta que proporcione información relevante a los tomadores de decisiones, podríamos entre todos entender mucho mejor el valor del agua, que pues finalmente es el factor fundamental de la vida. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues pasaron los 45 minutos y no me quiero tomar más tiempo del necesario. Si no hay mayores preguntas, eh, les quiero agradecer la oportunidad. Si quieren visitar los mapeos que existen ahí, todos están abiertos, los que vieron, y eso solo tienen que entrar a 7vortex.com, hacer su usuario y empezarlo a usar. Si quieren, aquí revisamos un poco más el proceso de cómo hacer un usuario. Se meten a 7vortex.com. Aquí voy a hacer el logout y le ponen en join, ponen un mail en sign up, su mail. Básicamente aquí es que la información pues es responsabilidad de cada quien y hacen un sign up. En el caso mío, como ya tengo el sign up, me voy a login, hago el login y con eso entro. Cada uno de los mapas que yo haga se guardan en mis creaciones y después puedo hacer colecciones. Entonces, por ejemplo, colecciones que tienen que ver con la comunidad de regeneración, eh, resúmenes de libros, reportes, no sé, los superorganismos de Tamsin y cómo aprender de la naturaleza. Bueno, pues creo que hasta ahí llega mi presentación. Les agradezco muchísimo y no sé si me tenga que quedar aquí, Sabdiel. Em, ¿Cómo le hacemos para poder entrarle a esto de otra manera? Hasta aquí me puedo despedir. Es que no hay interacción exactamente. Me dijeron 45 minutos, ya van 47. Y pues los esperamos el siguiente martes con David Sánchez. Después viene Raúl Villafranca y Delfín Montañana. Todos actores relevantes en los diferentes cambios que está teniendo México a través del tiempo. Y les agradezco mucho. Hasta luego.